todos, muchas gracias por su presencia, por su asistencia. Antes que nada quisiera agradecer a los organizadores de la feria, particularmente al doctor Guillermo Beimer por la invitación, al señor Justo y a mí, para hablar de un fenómeno que es poco conocido en Morelos, que es la migración de morelenses hacia Canadá. Yo voy a mostrar primero, en la primera parte, los hallazgos de una investigación que estoy realizando sobre estos migrantes, y en la segunda parte el señor Justo Mendoza nos hablará desde su experiencia como migrante. Bueno, la investigación que yo estoy desarrollando está enfocada en la experiencia de los trabajadores temporales que migran para Canadá desde Morelos para trabajar en el sector de la apicultura. Y bueno, mi estudio busca caracterizar a estos trabajadores, quiénes son y también las condiciones de vida y de trabajo de estos morelenses en Canadá. Es una investigación que he desarrollado desde 2019 a la fecha, combinando el análisis de datos estadísticos de la Secretaría del Trabajo y también de datos cualitativos que son resultado de trabajo de campo en diferentes localidades del estado. He realizado a la fecha entrevistas con alrededor de 30 apicultores migrantes y con sus familias, y en algunos casos he llevado a cabo algunas visitas a sus apiarios locales, ¿no? Con el señor Justo desde 2019 estoy trabajando. Bueno, para quienes no conocen, entre México y Canadá existe un programa que se llama Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, y es un mecanismo de migración regulada que facilita la contratación de trabajadores mexicanos para el sector agropecuario canadiense. Desde 1974 que existe este programa, ha coordinado el reclutamiento, la selección y el traslado de trabajadores mediante la colaboración entre instituciones gubernamentales de México y Canadá y empleadores privados. Su funcionamiento abarca todos los aspectos, es decir, desde que un trabajador quiere irse a Canadá, desde el reclutamiento hasta su estadía en Canadá y luego su eventual retorno a México. Este programa entre México y Canadá existe desde 1974 y desde esa fecha hasta ahora ha ido aumentando la presencia de trabajadores. El primer año se enviaron los primeros 200 trabajadores mexicanos, y para 2023 se habían enviado más de 26,000 mexicanos a Canadá. Para formar parte de este programa, los aspirantes deben de cumplir ciertos requisitos, como ser mexicanos, ser jornaleros o campesinos, que sepan leer y escribir, pero que no tengan más del primer año de prepa estudiado, que residan en una zona rural y demostrar experiencia en trabajo del campo, ¿no? Les hacen un examen en la Secretaría de Trabajo donde demuestran que saben del campo. Y además, aunque el programa no lo dice, se prioriza que las trabajadoras y los trabajadores que se enganchan para trabajar en Canadá tengan cargas familiares, es decir, que tengan hijos, que tengan esposa, esposo, para que no quieran quedarse en Canadá y que al final de su contrato deban de regresar a su comunidad de origen. Los periodos varían, es decir, el contrato mínimo es de 240 horas, el contrato máximo es de 8 meses y después del contrato deben de regresar a sus comunidades de origen. La mayor parte de estos trabajadores se concentran en el sector de las verduras y legumbres, es decir, van a trabajar en el corte, en el empaque y en tareas que tengan que ver con verduras y legumbres. En segundo lugar, en el sector de las frutas, y luego le sigue con una distancia muy amplia las actividades en vivero, invernadero, flores, manzanas y otros. El sector de la apicultura, que es el que yo estoy trabajando y del cual les vamos a hablar en esta charla, está incluida en esos otros.
ya que en 2018 representó solo el 0.7% de las contrataciones totales, es decir, de los 26,000 mexicanos, solo el 0.7% iban a trabajar en la apicultura. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este sector? Porque entre 2012 y 2022, 3 entidades fueron las que enviaron trabajadores, las más importantes que enviaron trabajadores a la apicultura canadiense: Morelos, Campeche y Yucatán. Y en el caso de Morelos, por más de una década, fue la principal fuente de mano de obra de apicultores al sector de la apicultura en Canadá. Hasta que en 2020, como se puede ver en el gráfico, Campeche supera en número a los morelenses y la manda al segundo lugar. Este sector laboral es predominantemente masculino, es decir, van hombres, la participación femenina es mínima y aunque representa un porcentaje muy chiquito de la contratación de trabajadores temporales, sí es una actividad clave, al menos para el estado de Morelos, en algunas localidades para sus economías. Bueno, centrándonos ya en los apicultores en Morelos, como ya lo mencioné, se trata de un sector laboral masculino, solamente hay una mujer morelense que va de Atlatlaucan, que ya está ubicada, pero no la he podido entrevistar. La mayor parte de estos trabajadores se concentra en 3 municipios: el municipio de Jantetelco, el municipio de Tepoztlán y, en tercer lugar, el municipio de Zacualpan de Amilpas. Si lo vemos a nivel regional, estos trabajadores se concentran en las regiones oriente principalmente, y cada punto en rojo representa un trabajador, está georreferenciado, y después la región norte. Bueno, es un sector laboral masculino. La edad de estos trabajadores oscila principalmente entre los 36 y 45 años de edad. La mayoría de estos trabajadores que emigraron en 2022, ya morelenses, contaban con secundaria completa, y el 93% de los trabajadores estaba casado o en unión libre, es decir, tenían hijos, ¿no?, que es algo que el programa les pide para que no quieran quedarse en Canadá. Bueno, la mayor parte de los trabajadores el 64% de estos trabajadores laboró entre 6 y 7 meses, entonces estamos hablando de trabajadores que viven en 2 países, o sea, que viven su vida en 2 países, ¿no? Es decir, que estuvieron 6 o 7 meses en Canadá y el resto del año viven en sus localidades de origen, mientras que el resto solo estuvo trabajando en Canadá por periodos de 2 a 4 meses. Bueno, quisiera mencionar que en el caso de los apicultores, para poder insertarse en esta actividad, tienen que desarrollar 2 exámenes, 2 evaluaciones. Primero hacen una evaluación de tareas del campo, como cualquier trabajador que entra a este programa, pero además los apicultores deben hacer un examen extra para mostrar que tienen conocimientos en la apicultura. Bueno, ¿cómo es en Canadá? ¿Cómo es donde ellos trabajan? La mayoría de los apicultores morelenses, de estos 61 apicultores que migraron en 2022, el 87% se concentró en la provincia de Alberta. ¿Por qué Alberta? Porque esta provincia es la más agrícola, digamos, tiene la principal producción de carne en Canadá, la principal producción de canola, de alfalfa, y en el caso de la miel de abeja, el 40% de la producción canadiense de la miel de abeja se concentra en la provincia de Alberta. Entonces ahí se concentran estos apicultores. En 2022, en Alberta, 21 granjas emplearon al menos a un trabajador morelense. Según las entrevistas que yo he realizado con estos trabajadores, son granjas que suelen tener un personal muy reducido, compuesto en su mayoría de migrantes de diversas partes de México y que tienen contacto directo con el empleador canadiense. O sea, diariamente el trabajador y el empleador están hablando y el empleador es el que le está dando instrucciones de las actividades que van a desarrollar.
Algunas de estas granjas se especializan en la venta de miel a granel para el mercado nacional y para el mercado internacional. Otras granjas han diversificado su producción, es decir, venden velas de cera o mieles de diferentes floraciones. Si ustedes van al supermercado y ven las mieles, ya no es la miel normal. Tenemos miel de aguacate, de floración de cítricos, etcétera, ¿no? Pues también en Canadá hay un mercado o hay una diversificación de estos productos. Y también venden panales, trozos de panales con miel. Además, existen iniciativas como las de las empresas de Good Morning Honey en Edmonton, Alberta, que son estas fotografías. Esta granja, por ejemplo, solo contrata trabajadores de Tepoztlán, nada más, apicultores de Tepoztlán. Y otra empresa, Intermiel, ubicada en Saint-Benoît, Quebec, organizan paseos para que el público pueda conocer de cerca la producción de miel, las abejas, etcétera, ¿no? Si ven una de las fotografías, están unos niños atrás de unos mosquiteros, ¿no? Viendo al apicultor. Y también estas granjas que contratan a los morelenses también desarrollan actividades de polinización, ¿no? Es decir, son contratados con los productores para que lleven a cabo la polinización. Y de esto obtienen más recursos que de la venta de miel. Bueno, ¿cómo empezó esta migración de apicultores morelenses a Canadá? Bueno, cabe señalar que la migración internacional de la población morelense en general se comienza a intensificar en las dos últimas décadas del siglo XX, ¿no? Es cuando vemos ya un flujo de morelenses participando en mercados de trabajo, principalmente en Estados Unidos, aunque algunas localidades ya habían enviado antes trabajadores en el programa Bracero. ¿Saben qué es el programa Bracero? Fue un programa que existió entre 1942 y 1964 con Estados Unidos para que mano de obra mexicana supliera a trabajadores norteamericanos que se habían ido a la Segunda Guerra Mundial. Entonces se llevaron mexicanos para la agricultura y para el sector del ferrocarril. Pero bueno, después de esto la migración en Morelos, la migración internacional se contuvo y luego inició en la década de los 80 de manera considerable. Diversas localidades comenzaron a expulsar trabajadores, tanto documentados como indocumentados, principalmente Estados Unidos. Pero el trabajo en Canadá comenzó a ganar relevancia hacia finales de los años 80. Cuando hombres y mujeres que ya habían incorporado a la migración internacional, ¿no?, la migración a Estados Unidos en sus estrategias económicas, empezaron a escuchar que había un programa que llevaba trabajadores a Canadá. Y no fue sino hasta principios de los 90 cuando Canadá solicita específicamente trabajadores para la apicultura, ¿no? De hecho, en testimonios de hombres que entrevisté en el oriente de Morelos, era tan importante la demanda de Canadá de apicultores que representantes del gobierno local se acercaron a uno de los principales apicultores y acaparador de miel de la región oriente para solicitarle que pues recomendara trabajadores con experiencia y con conocimientos en la apicultura, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hay una migración de apicultores morelenses sostenida hasta que en 2022 un total de 61 morelenses participaron en este sector. ¿Qué tareas desarrollan estos apicultores en Canadá? Bueno, pueden ver brevemente en esta tabla. Ellos llegan en marzo y empiezan con la limpieza de las cajas, es decir, todas las abejas que murieron durante el invierno, las limpian de las cajas, alimentan a los insectos, introducen una torta de polen, agua con fructuosa, que proviene de la remolacha. También desarrollan trabajo de carpintería, es decir, como hace mucho frío, hacen trabajo en las bodegas y empiezan a fabricar esas cajas de madera que forman parte de la colmena. Para los meses de abril y mayo empiezan a destapar los enjambres. Cuando ya aumenta la temperatura, 7-9 grados centígrados, empiezan a destapar los enjambres, empiezan a revisar las abejas, ¿no? Tienen que ubicar a la abeja reina. Y si es una abeja reina que está envejecida, la matan y la sustituyen por otra.
señor justo les puede contar la importancia de la abeja reina en el enjambre. En junio y julio, las granjas que llevan a cabo tareas de polinización empiezan a trasladar sus cajones hasta los campos donde son contratados. En julio y agosto se concentran las cosechas y son cosechas que se concentran solo en 2 meses, ¿no? Es un trabajo muy arduo. Y para septiembre y octubre empiezan a tapar las cajas y empiezan a acondicionarlas para el siguiente año que vuelven a llegar los trabajadores. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de trabajo y de vida? Y aquí viene lo bueno de estos trabajadores. Bueno, los agricultores entrevistados destacaron que el clima representa uno de los mayores desafíos para realizar sus actividades. Cuando ellos llegan, entre marzo y mayo, sigue nevando y enfrentan frío extremo, mientras que a partir de junio el calor se vuelve sofocante, lo que dificulta su trabajo diario. Además enfrentan otros riesgos como lesiones en el cuerpo y caídas al estivar las cajas de miel. Una caja de estas llenas de miel puede pesar hasta 50 kilos y todo esto añade un componente adicional de riesgo a su labor. La jornada laboral va de las 10 a las 12 horas, una jornada típica, pero cuando es invierno y si hay servicio de polinización puede ser una jornada de hasta 15 horas. En cuanto al sistema de pago, el pago es mensual y cuando llegan los trabajadores, el empleador da un préstamo, ¿no? Para que empiecen a comprar alimentos, que después descuentan del primer cheque. Pero además, y no es un secreto, que los trabajadores pagan por trabajar. Los trabajadores cada temporada deben pagar su visa de trabajo, deben pagar sus estudios médicos y también su traslado de su pueblo hasta el aeropuerto. Y pues se necesita dinero y luego los trabajadores pues no lo tienen, entonces le hablan a su patrón en Canadá, los que ya tienen muchos años trabajando, hay trabajadores que tienen 10 y hasta 30 años trabajando con el mismo patrón, y entonces le pide que les preste, entonces les manda el patrón. Entonces todos los préstamos que les hacen antes de pagarles, cuando llega el primer cheque se los descuenta. Entonces decía un trabajador en Zacualpan que los primeros cheques pues llegaban muy delgaditos, muy magros por todos los descuentos a los préstamos. Las condiciones de vida. Los empleadores en este programa están obligados a proporcionar alojamiento a los trabajadores migrantes, pero en algunas provincias hacen un descuento proporcional a su salario. En el caso de Alberta no es así hasta ahora. Y las viviendas suelen estar ubicadas en el mismo terreno o cerca del terreno de la casa de los patrones y del taller. Esto facilita la vigilancia del comportamiento de los trabajadores y permite tenerlos disponibles cuando se les necesita. El tipo de alojamiento varía, hay quienes viven en casas y otros residen en trailas. Las trailas son estos remolques que están acondicionados como casas. Sin embargo, todos los entrevistados mencionaron que cuentan con espacios privados para dormir separados de los demás. No obstante, tienen áreas comunes como la cocina y los baños, y también ofrecen ciertas amenidades. Hay algunas granjas que tienen una mesa de billar, una parrillita para hacer una barbacoa el fin de semana, etc. Quizá el aspecto más complicado que mencionaron los apicultores en las entrevistas fue el estrés causado por la rutina diaria, que divide su tiempo entre trabajar en la granja, e imaginemos una jornada laboral de 10, 12 o hasta 15 horas, y luego regresar a la casa y desarrollar tareas domésticas. Son los trabajadores quienes limpian, cocinan y lavan su ropa. Tienen un día libre, generalmente los domingos, para hacer compras en la urbanización más cercana, que a veces se encuentra, y pensemos, Alberta, la urbanización más cercana está a 1 hora o hora y media, ¿no?
de distancia. Entonces las únicas actividades recreativas disponibles eran pasear por el centro comercial cuando hacían las compras, socializar con otros trabajadores en la misma granja. No tenían vida social fuera del trabajo, debido no solo a la distancia que hay entre la granja y las localidades, sino también por la duración de la jornada y la barrera lingüística, ¿no? Muy pocos trabajadores hablan inglés y bueno, en Alberta se habla inglés. Según los trabajadores, esta dinámica es estresante y genera desesperación, y esto intensifica los conflictos que hay entre los habitantes ante cualquier desacuerdo. Además, todos los trabajadores, todos, mencionaron que se sienten tristes por estar lejos de su familia, lo que pues ya otros autores canadienses que trabajan también este programa han mostrado cómo la participación de los trabajadores en este programa tiene un costo emocional para los que se van, pero también para los que se quedan. Bueno, para terminar mi presentación, ¿en qué destinan los ingresos? Los ingresos obtenidos por estos apicultores se destinan principalmente a la educación de los hijos, y es como el principal factor por el cual migran, que los hijos estudien. Y si los hijos quieren estudiar hasta la universidad, pues los trabajadores tienen que extender los años que participan en el programa. Compran terrenos, mejoras en la vivienda, y en muchos casos, de los 30 apicultores que yo he entrevistado, 28 desarrollaron proyectos productivos e inversiones en actividades generadoras de ingresos. Por ejemplo, ponen tiendas de abarrotes, panaderías. En el caso de Zacualpan, de Amilpas, hay una inversión de la remesa en invernaderos de jitomate y de pepino. En el caso de Ocuituco, en la producción de aguacate y en la apicultura también, ¿no? En sus propios apiarios. En el caso de San Andrés de la Cal, en Tepoztlán, la apicultura no sería lo que es hoy, no sería una actividad tan importante si no fuera por las remesas a Canadá. Entonces, bueno, estas actividades les proporcionan oportunidades laborales, es decir, ellos se autoemplean en estas actividades cuando no están en Canadá, y también les permite generar empleo, aunque limitado, para familiares y paisanos. Bueno, aunque en Canadá obtienen un ingreso que sería imposible en México y particularmente en Morelos, este no es suficiente para sostenerse todo el año. Los obliga a desarrollar actividades aquí en sus localidades de origen y regresar a Canadá la siguiente temporada. Bueno, eso sería mi presentación, y bueno, les presento aquí al señor Justo Mendoza, que es uno de los apicultores más conocidos de San Andrés de la Cal y también migrante por muchos años a Canadá, y antes de emigrar a Canadá trabajó en los campos de tabaco en Virginia, para que nos cuenten su testimonio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Justo Mendoza Flores, de la comunidad de San Andrés de la Cal, municipio de Tepoztlán. Pues ya casi la mesa les contó todo de cómo está la situación allá de los migrantes, ¿no? Y pues bueno, yo les voy a platicar algunas de mis experiencias que viví allá en Canadá. Pues cuando yo empecé a soñar con salir al extranjero, porque como decía la maestra, a veces la vida aquí en México es difícil, ¿no? Más en las zonas rurales. Yo me casé muy joven, y antes de eso, pues sí, yo sembraba la tierra que me enseñó a cultivar mi padre, en paz descanse. Mi esposa me ayudaba también. Y pues vinieron los hijos, tuve 3 varones, de ahí la necesidad se incrementó para darles el sustento. Entonces ya empecé a buscar formas, ¿no? Y empecé a intentar a ir a Estados Unidos. Primero fui a Estados Unidos como 2, 3 ocasiones. Me fui al tabaco en una ocasión, me fui al corte de manzana también en Virginia, y el tabaco igual en Virginia. También corté jitomates en Florida.
Y pues, y realmente pues ahí nunca vi yo ningún, mucho progreso económicamente, te tratan más mal, es más fea la situación, ¿no? Allí en Estados Unidos. Ya después intenté, por medio de la secretaría, como ya en ese tiempo iba mucho paisano mío de San Andrés de Local, a Canadá estaban yendo y me decía un tío de mi esposa, que también ya falleció, dice, ¿por qué no vas a Canadá? Le digo, pues ¿cómo le hago, don Saturnino? Dice, no, pues si quieres yo te llevo a la secretaría. Bueno, ya fui a la secretaría, empecé a preguntar, me pusieron a un montón de requisitos, que mi grado de estudio, el día que ya me dieron cita, ¿no? Le digo, no, pues, ¿qué máximo grado de estudio tienes? Pues, soy tercero de secundaria. Y luego ahí me dieron un batazo, ¿no? No, pues tú no puedes ir, dice, tú ya tienes secundaria y aquí puedes encontrar trabajo fácilmente. Digo, sí, como no, pues donde quiera que voy, no me dan trabajo. Y yo seguí trabajando de campesino, ¿no? Obviamente. Y así terqueando hasta que un día, pues, ya tuve la suerte de que me recibieron, porque hasta eso, fíjese, en la Secretaría estaba en México del Trabajo, ya el personal que trabajaba en la Secretaría ya era muy, ya tenían sus preferidos, ¿no? Que llegaban, cada mañana que llegaban a mí me acuerdo de los nombres de secretarias. A ver, fulanitos, pásenme para acá. Los atendían primero y ya nosotros nos tocaba hacer, nos atendían ahí por las 3, 4 de la tarde. Y siempre era así, hasta que un día me tocó y ya me hicieron la entrevista, me tomaron mis datos, me mandaron para hacer examen médico, bla, 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 y todo eso. Y al final ya me dijeron, no, pues ya me hicieron mi expediente, mi contrato, no, pues te vas a ir a Ontario. Cuando empecé a ir a Canadá, estuve 4 temporadas en Ontario. Y ya ahí me pusieron, no, pues te vas a ir por 4 meses a Ontario. Ah, qué excelente. Pues gracias a Dios ahí donde estuve, pues estuve 4 temporadas y sí, ya se empezó a ver el resultado económicamente. Ya mis hijos, pues ya les compramos su ropita, ya comían un poquito mejor, ya había gastos para ir a la escuela. Y en ese tiempo que estuve en Ontario, pues yo no tenía 1 metro de tierra más que donde vivía yo en mi casa, ¿no? Ya cuando estuve en Ontario hice un sacrificio, empecé a juntar un poco de dinero y me hice de un terreno que ahora pues yo lo cuido bastante, ¿no? Pues, que era el terreno era de mi suegro, él me lo vendió a mí. Incluso algunos familiares de ellos, de la familia de mi esposa, se molestaron porque me lo vendió, ¿no? Y hasta ahora hice el terreno, lo cuido, tengo varios plantas frutales, mangos, guanábanas, ciruelos, y todo lo que se puede, pues tratar de ir reforestando. No me gusta reforestar mucho cada año. Y ya de ahí, otra cosa que les quería platicar, que allá el clima es muy extremo, ¿no? Cuando yo llegué allá, todavía en el principios de mayo, todavía hace frío. Y ya en el mes de julio, es un calor extremo, ¿no? A más de 40 grados. Tanto que cuando no teníamos mucho trabajo nos metían a las bodegas así grandísimas, como galeras, que eran refrigeradores, donde yo trabajé en Ontario, traían mucha verdura de California hasta Ontario y la guardaban en esos refrigeradores grandísimos. Y a veces la verdura se echaba a perder, entonces nos metían a traspalear y pues adentro, fresquecito, estabas bien a gusto, ¿no? Salías afuera y era un infierno. Pero todo eso, frío, calor, te hace mal al cuerpo, te destemplas, ¿no? Entonces ya el 4º año que estuve yo ahí ya me dolían todos los huesos. Y no sé, los patrones te ven, no sé este parte que tienen, me decían, justo, ¿estás bien? Digo, pues no, me duele todo el cuerpo. Y ya ahí con cualquier pretexto te hacen un lado gacho, ¿no? Como por decimos, estricto. Si tu padre ya no te pide, ya no te vuelves a ir a Canadá. Y ahí anduve navegando, ¿no? Que
porque casi querían que me encara para que, oye, pues denme otra oportunidad, yo quiero irme para allá. Y como en ese tiempo estábamos solicitando ya muchos trabajadores para la apicultura, entonces dije, no, pues debía entrar a la apicultura. Mis hermanos ya trabajaban, que eran más jóvenes que yo, ya estaban ejerciendo la apicultura ya en San Andrés. Entonces yo era alérgico al piquete de abeja, cuando me picaba una me ronchaba todo el cuerpo. Pero aún así vi la forma, me empecé a trabajar con mis hermanos, movíamos las abejas en las noches de diferente lugar cuando los cambiaban. Hacía yo que me picaran 4 o 5, que era, después de eso la reacción era así tremenda, aún en la madrugada, con el fresco, sentía yo horrible. Hasta que llegué a una forma de que para quitarme la alergia me bañaba yo con agua fría. Entonces, cuando sentía yo todos estos síntomas, llegaba a la casa a la hora que fuera y me bañaba yo con agua lo más fría que estuviera. Y eso era mi medicina. Entonces ya me metí ahí con el cuento de que era apicultor, pues no sabía yo nada. Le digo el abogado que estaba ahí, le digo, yo soy apicultor, puedo ir a la apicultura, y yo sé que están solicitando trabajadores. Dice, ¿sí eres apicultor? Le digo, sí. Y ya le puso ahí mi expediente, apicultor. Me acuerdo mucho, ¿no?, que le puso ahí apicultor hasta con letras grandes. Ya me dio cita para en una siguiente vez que tenía yo que ir, y ya fui, ya me tomaron mis datos, me mandaron al examen médico, ya me hicieron mi contrato y me fui a Alberta. Después de Ontario me fui a Alberta. Cuando me fui a Alberta tenía yo más o menos 30 años. Y esa vez me acuerdo que me mandaron en el mes de abril. No, cuando llegamos allá en abril era un frillazo todavía, tremendo. Y todo lo que es Alberta, porque Alberta es grandísimo, un país muy grande, pero la parte sur, que colinda con Estados Unidos, es como una franja donde se desarrolla todo el sistema económico tanto de agricultura, apicultura, de todo en esa área, porque después de esa franja más para arriba ya es muy frío, o los terrenos no se prestan para otras cosas. Entonces lo que es la frontera entre Estados Unidos y Canadá es donde se desarrolla todos esos trabajos. Y pues ya me fui de apicultor a Alberta. Ya mis hermanos, ya tenía yo 2 hermanos en Alberta, y pues ya empecé a trabajar y recuerdo bien cuando ya empezamos a salir a checar las abejas a principios de mayo. Pues allá tienen unas trocotas grandísimas, ¿no?, para ir a checar las abejas al campo. Y ya me acuerdo el patrón que me dio un paquetote, una cajota así de reinas, porque íbamos a cambiar reinas, y me las dio, dice, justo llévate las reinas. Y cuando tomé la caja, me pica una abejita en mi mano. Y luego cuando me picaba una abeja me empezaban a dar comezón en cualquier parte, en todo el cuerpo. Y luego empecé a sentir el cosquilleo de chin, no la voy a hacer aquí, que le voy a correr. Y pues ya llegamos a la pialla donde íbamos a checar. Y ahí en Alberta lo que pasa que como es seco a la vez, pero hay mucha irrigación de todo el agua que baja de las montañas, de las rocallosas, cuando se deshiela, pasaba un río cerca y toda esa agua la mayoría la canalizan, canales grandísimos para irrigación, o sea, hay mucha irrigación ahí en Alberta. Y ya decía la maestra que en la provincia que hay mucha producción de carne, y es cierto, ahí llegué a ver unos ranchos grandísimos, tenían 15, 20 mil cabezas de ganado. Ahí donde estaba yo, cerca de donde me tocó trabajar, había se llama Daches, ahí había le dicen poacher, donde matan, como los rastros aquí en México, ¿no? Donde mataban 5,000, 10,000 cabezas de ganado diario para exportar la carne a varias partes, para Estados Unidos, para Europa, para donde quiera, hasta para México. Por si no sabían, la cecina que hacen en Yecapixtla, la carne la mandan de Alberta, precisamente de ahí, de Daches. De allá mandan la carne para hacer la cecina, porque o sea, aquí ya ganado solamente a veces en la cabeza tenemos. Y entonces
les platicaba yo que me picó la abeja, ¿no? Llegando a la playa, yo estaba en un canal y yo corro al canal, yo con mi overol, mi velo, y corro al canal y me metí al agua, me eché agua y dicen, el patrón se estaba riendo, justo, ¿qué te pasa? Digo, es que tengo calor. El calor todavía estaba fresco, ¿no? Estaba yo ahí, pues, tratando de no decirle que era yo alérgico. Y ya fui, me eché agua y ya eso se me quitó con un poquito, ¿no? Entonces ya me puse los guantes ahí, casi andaba uno como astronauta, bien cubierto. Y pues eso fue una parte de mi estancia allá, ¿no? Y así como esas cosas, pues otras cosas que viví uno allá. Ya después de ahí ya me adapté, ya empecé a hacerme familiar con todo el trabajo, empecé aprendiendo. Y ya después se vino el cambio de reinas, después ya las cajas se pusieron fuertes, las llevamos al área donde decía la maestra que la canola, la polinización, allá muchos apicultores, su negocio es la polinización. Llevan las abejas para que polinizan la canola, allá hacen una canola para semilla, ya para sembrar canola regular, que ya lo usan para el aceite. La que polinizan es hembra, una franja de canola hembra y una franja de canola macho. Entonces la abejita lo que hace es el intercambio de polen para que polinice la canola. Y ese era nuestro trabajo. Ya después venía la cosecha de miel, que ahí sí de veras, como decía, las cajas pesan hasta 50 kilos. Luego me iba yo a traer miel con un canadiense, porque allá son grandosos a comparación de nosotros, ¿no? Tipos así fuertes. Y aún así me iba yo a traer miel, nomás yo y él, y otros iban por otro lado, y casi terminábamos juntos, él a un lado, porque allá los apiarios son, de este lado hay una hilera de colmenas, del otro lado hay otra hilera, y la traila donde echamos la miel se metía en medio. Entonces él cosechaba un lado y un lado, y casi terminábamos juntos, a pesar de que el señor estaba grandísimo. Era chavo, tenía como 26, 27 años. Y se sorprendía, dice, justo, ¿cómo le haces? Mira, yo hasta me apuro para dejarte, decir, mira, casi terminamos juntos. Digo, bueno, pues eso venimos a trabajar, y pues, mi papá me enseñó a trabajar, y pues eso es el trabajo. Y se sorprendía que yo le trabajaba yo así como, le sorprende, ¿no? Y creo que los mexicanos tienen fama de ser muy buenos trabajadores, no tanto en Canadá, sino en Estados Unidos. Sabemos que nuestros braceros o nuestros inmigrantes son de los mejores trabajadores, comparado con otros inmigrantes de otros países de la parte del mundo. Los mexicanos son los mejores, y hasta ellos mismos, otros países alaban mucho al mexicano, ¿no? Que por ejemplo ellos son los que mueven la economía en Estados Unidos. Cuando el Trump quiere sacar a todos, le digo, ojalá y lo sacara a todos para que vea que sin los mexicanos ese país su economía se va de pique, para que vean la importancia realmente de los trabajadores, ¿no? Y en Canadá igual, porque los mexicanos son los que van a hacer el trabajo realmente. Y tengo 3 hijos varones, y 2 de ellos están yendo a trabajar a Canadá. El mayor estudió en la universidad, tiene su carrera, pero nunca pudo encontrar trabajo. Un día me dice, tú que conoces allá la secretaría, dice, llévame, apóyame a ver si me dan chamba, ¿no? Y sí, lo llevé, le hicieron prueba, me preguntó varias cosas, y aún así casi lo andaban, pasó como le dice el que le reclutó, si pasaste con 6, y si no agarras patrón, olvídate, te vuelves a ir a Canadá. Pero pues, gracias a Dios encontró un buen patrón, lo quiere mucho, y hasta la fecha sigue yendo a trabajar ahí. Y mi otro hijo, el segundo, igual se va a trabajar allá, excepto el más chico, que ya lo invitaron, pero no quería, él es arquitecto. Entonces, bien o mal, logré encauzar a mis hijos, ¿no? Y pues es otro de los aspectos también allá de que a veces el mexicano es el enemigo de otro mexicano. Yo ahí donde estuve tuve muchos problemas con un mexicano que se llama José, que ya emigró para allá, con su familia. Él llegó después,
y cómo me hacía quedar en mal con todos mis compañeros, que yo era de esto, que era lo otro, que yo hablaba esto de aquel. A pesar de que no hablaba inglés, yo ya entendí un poco. Yo les hacía los traducía yo cuando íbamos a la tienda, al banco, todo eso. Y después que ya empezó a hablar poquito, ya me echó a todos los compañeros enemigos, ¿no? Incluso íbamos a visitar a otra farma, a otros compañeros, hasta ellos. Pero ellos me decían, no le queremos nada, dice, porque este fulano habla pestes de ti. O sea, a veces otro mexicano es enemigo de otro mexicano. El señor este era de Tlaxcala. Pero sí, era tanto el malestar que me causaba que yo me quería salir de esa granja ya. O a veces hasta bronquearme con él, pero allá no te puedes pelear porque pues, te mandan para México, porque allá quieren gente que vaya a trabajar, no gente que vaya a pelear, ¿no? Y pues por eso yo me aguantaba yo todo eso. Y pues el patrón que tuve, ahí tuve dos patrones, era un viejito, después ya lo vendió con otro más joven, seguimos trabajando ahí. Y los menonitas, ahí trabajaban también mucho menonita, que son que ellos vinieron de la parte sur de Rusia, me parece. Algunos muy buenos amigos y también como donde quiera, ¿no? Hay también canijos que no quieren al mexicano. También tuve problemas con dos menonitas que siempre estaban ahí fregando con Justo y bueno, hasta que un día me enojé de gacho y le dije, mira, si sigues fregando, le dije, no, así en su cara, te voy a ir a matar. Ahí tengo, en la traiga tengo un machete y te voy a ir a matar. Se lo dije tal vez como bromeando, ¿no? Pero dice, a otro día llega y dice, Justo, dice, ya no te voy a molestar, dice. O sea, anoche soñé que andabas alrededor de mi casa y con tu machete y que me querías matar, dice, ya voy a ser tu amigo. Y digo, bueno, pues más te vale, John. Se llamaba John. Y así, ¿no? Problemas que vive uno cuando emigra uno, ¿no? Y pues nada es fácil, donde quiera trabajo hay que trabajar duro para salir adelante, para sacar a tu familia adelante. En los fines de semana pues, me daba yo la maña, mi patrón me prestaba las camionetas, salía yo y me iba a visitar a dos hermanos que estaban como a 4 horas de donde yo estaba, agarraba el mapa, me iba a la camioneta, ya sabía manejar, y llegaba hasta donde estaban mis hermanos y la primera vez que fui pues les caí de sorpresa y llegué a la farma esa de unos tal familia Greidanos. Y sí, llegué fácil, ahí donde quieres llegar, llegas fácil, ¿no? Porque las carreteras casi, como dice, a 1 hora de distancia está un pueblo, a otra hora está otro pueblo y los pueblos están muy lejísimos unos de otros. Y pues las carreteras, nada, todas enumeradas, pues fácil, ¿no? Llegas a un lugar así. Ahora ya más fácil porque ya pones tu Google Maps y te vas hasta donde quieres, ¿no? Y ahí no, pues me iba yo como más con el Google del mapa y en mi cabeza. Y llegaba yo a visitar a mi hermana el primer mes que llegué y me dice el patrón, dice, ¿tú quién eres? No, pues yo soy fulano de tal, vengo a visitar a mi hermano. Ah, muy bien, dice, mira, ya me llevó, dice, aquí está, aquella casa y viven los mexicanos. Y ahí llegué y mi hermano se quedó así, ¿y qué nos decían? Pues te vine a visitar. Y se quedó así tan sorprendido que ni siquiera me dijo, mi hermano, gracias, ya veniste, te doy un abrazo, no, nada, todo seco, ¿no? Y ya de ahí se pusieron contentos, eso eran los sábados, ya mandaron a comprar las cervezas en la noche. El mexicano lo que tiene también, que en fines de semana se ponen ahí sus borracheras, luego se terminan ahí bloqueándose, pero bueno, eso es de cada, el vivir de cada día ya con los migrantes. Pero de ahí afuera hasta ahí nomás. Y sí, yo me gustaba salir, luego invitaba a mis compañeros de donde trabajaba y, oye, vamos a tal parte. No, nunca quisieron salir. Yo, por necesidad, aprendí el idioma, no lo hablo al 100, pero al menos lo entiendo un 40-50%. Y pues me platicaba yo bien con los patrones, con amigos que me encontraba en el pueblo, especialmente cuando vamos a comprar nuestra comida. Allá
se lavó uno la ropa, allá aprendí a cocinar, porque bueno, sabía cocinar un poco, ¿no? Pero pues allá acá uno ya terminó uno convirtiéndose en chef, porque ahí te cocinas o inventas o lo que sea, pero pues tienes que comer, ¿no? Y pues bonitas experiencias, a veces también tristes, como dice, a veces nos da la nostalgia, o a veces también nos da el estrés, como en este caso con mi compañero que siempre estaba poniéndome mal con mis compañeros, incluso llegó a decir un día que yo me metí a su cuarto porque dejó su ventana abierta y hace aire, movió todos sus papeles y respiró. Y él decía así a boca llena a todos los compañeros que yo fui, me metí a su cuarto, que yo revolví todo, que andaba yo transjuzgando, que no se quería ver. Y no, nunca me quería, y él siempre se quedó con eso porque yo me metí a su cuarto. Yo soy de esas personas que no tengo mucho respeto hacia los demás y nunca haré yo tal cosa, ¿no? O robar algo a un compañero o cualquier persona. Bueno, entonces esa fue la historia de nuestra vida, de mi vida allá en Canadá, y ya me piqué hablando. Y pues ahora actualmente ya me dedico a la pintura aquí en San Andrés. Tengo mis 100 colmenas, pajaritas y colmenas. Tenemos buena producción de miel. Ahorita mi esposa está vendiendo en Tepoztlán, en cada feria de lo que es en Semana Santa, en las vacaciones de julio, a finales de año, 3 veces al año en el Zócalo estamos vendiendo nuestra miel. Aparte tenemos un mercado orgánico que también vendemos cada viernes, y aparte tenemos muchos clientes que nos vienen a comprar la miel hasta la casa, ¿no? Y ya, pues de ahí ya más o menos vivimos holgadamente. Y por cierto, ya ahorita tenemos una fiesta de la miel, que ya ese es el tercer año, que los quiero invitar para esa tercera edición. Si pueden ir a San Andrés a degustar la miel y aparte comida tradicional que se hace en el pueblo, para que nos vayan a visitar 2, 3 y 4 de mayo. Va a estar la exposición de la venta de miel. Los invito muy cordialmente, son muy bienvenidos. Y pues ahí está nuestro pueblito esperándonos con los brazos abiertos. Ojalá y nos acompañen para que vayan a probar las mieles, ahora sí que las mieles, ¿verdad? Y pues ojalá no nos haya fastidiado con mis pláticas. Y pues muchas gracias por haberme escuchado.